Hola a todos, mi nombre es Pedro Aravena, soy profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile y en esta presentación haremos una exposición sobre los estudios observacionales y experimentales en el área de la salud. Bueno, el objetivo de esta presentación primero es hablar sobre las cualidades básicas de una investigación original, describir cuáles son las etapas de esa investigación, hablar sobre las generalidades de los diseños de estudio y vamos a enfocarnos exclusivamente a los reportes de casos. O sea, en la parte del diseño de investigación, nosotros vamos a dividir los tipos de estudio según cómo interviene el investigador. Recordemos justamente lo que hemos hablado, la pregunta de investigación tiene que tener formato PICO o PICOR, ¿cierto? Paciente, intervención, comparación o outcome resultado, buscar la información y en la construcción de la hipótesis de mi estudio es básicamente responder si lo que yo quiero hacer se comprueba o no con un experimento. Si se comprueba con un experimento, o sea, una intervención, donde el investigador interviene, genera alguna, interviene y coloca alguna variable de interés y esa variable de interés genera un cambio en los sujetos de estudio, necesitamos un estudio experimental. En cambio, si nosotros no requerimos un experimento, sino que solamente observamos la conducta de la condición de salud o enfermedad, nosotros hacemos un estudio de tipo observacional. Ahora, si nosotros queremos observar solamente y ver cómo se comporta la condición de un grupo de pacientes ante un factor de riesgo o un evento de interés, nosotros vamos a describir estos estudios como de tipo descriptivos, en el cual solamente contamos la característica o la variable de interés en un grupo de un tiempo determinado. Y aquí, según la literatura, podemos describir distintos tipos de estudios, pero como estudio original previamente tal, solamente vamos a hablar de estudios observacionales de tipo prevalencia. Los estudios de prevalencia son estudios que miden, cuantifican la condición o evento o enfermedad en una población en un tiempo determinado. Ahora, si nosotros queremos asociar a través de una observación la presencia de un factor de riesgo o de variable de interés y que ese elemento genera un cambio en la condición de salud o enfermedad en los pacientes, estamos hablando de estudios de tipos analíticos. Y aquí vamos a encontrar estudios de casos sin controles, de corte transversal o revisiones sistemáticas de estos estudios previos. Vamos a escribir brevemente cada uno de ellos. Los reportes de caso, como su nombre lo indica, son estudios no originales, sino que se describen como evidencia anecdótica, ¿ya? Son cualidades o situaciones particulares que le pasa a un grupo de investigadores y que ellos lo reportan para su difusión científica. Pero es importante considerar que en la pirámide de la evidencia, ¿ya? Tanto la opinión de expertos como los reportes de casos son con alto riesgo de sesgo y que no permiten, importante, tomar decisiones a partir de esos estudios. No podemos nosotros tomar una decisión clínica de análisis de riesgo o de efectividad de una terapia en este tipo de estudios. Uno ejemplo histórico de los reportes de casos y el más importante en el último siglo, podríamos decirlo así, es, por ejemplo, los reportes de dos sujetos, un sujeto en Estados Unidos, en Los Ángeles, que presentó una neumocititis, neumonía muy fuerte y que le llevó a la muerte. Bueno, este es un reporte de caso, el primer reporte de caso del paciente VIH positivo y SIDA. También podemos destacar en lo que ocurrió en la pandemia, ¿cierto? La presencia de un caso donde se generó una infección con una nueva cepa de virus SARS-CoV-2. Bueno, hoy por hoy conocemos, ¿cierto?, la pandemia que ocurrió entre el año 2020 y 2022 con el COVID-19. Bueno, todos estos estudios comenzaron como un estudio de reporte de caso. Luego tenemos estudios observacionales de prevalencia, y cuyo propósito es determinar la cantidad de sujetos con una condición o enfermedad en un lugar y tiempo determinado. Esa es la definición.
Y como una pregunta de investigación comienza, por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la prevalencia de infección por Helicobacter pylori en la ciudad de Valdivia en el año 2025? Aquí describimos juntamente la cantidad de sujetos que tienen esta enfermedad en un lugar y tiempo determinado. El esquema general, ¿cómo se hace un estudio de prevalencia? Bueno, nosotros tenemos una población total, una población fuente, una población elegible en la cual nosotros podemos acceder y a través de técnicas de muestreo debemos obtener una muestra de esta población que represente a nuestra población total. Desde esta muestra se hace un conteo simplemente y observamos cuántos de esta muestra presentan o no presentan la enfermedad. Los estudios de casos y controles son estudios ya de tipos analíticos cuyo objetivo es determinar la presencia de un factor de riesgo ante una enfermedad y que para eso se requieren sujetos que actualmente tengan con la condición de enfermedad y que compartan la condición de no enfermedad. Y se hace un análisis retrospectivo de cuál de ellos es el factor de riesgo que generó la enfermedad. Por ejemplo, la pregunta de investigación: ¿es el tabaquismo un factor de riesgo asociado a la formación de osteosarcomas en pacientes con osteocondromatosis múltiple de pacientes de población rural en la región de Los Ríos? Entonces aquí tenemos la población rural, la intervención, ¿cierto?, el osteosarcoma y el outcome es factor de riesgo. Es un diseño bastante sencillo. ¿Cómo se hace un análisis de casos y controles? Hoy tenemos nuestros pacientes que están con la enfermedad y otros pacientes que tienen la misma población que no presentan la enfermedad. ¿Y qué se hace? Se hace un análisis retrospectivo, ¿ya?, en que existía, ¿cierto?, el factor de riesgo asociado a la presencia hoy de una enfermedad, por ejemplo, el tabaco. Otros estudios de tipo analítico son estudios de cohorte, que a diferencia de casos y controles son de estudios analíticos prospectivos, ¿ya?, y que analizan la presencia de una variable de interés, un factor de riesgo con la presencia de enfermedad. Un ejemplo, por ejemplo, es el género un factor causal del fracaso de prótesis de cadera en pacientes tratados en el Hospital Base de Valdivia. Y, por ejemplo, tenemos hoy la cirugía de cadera que se realiza a hombres y mujeres y hacemos un análisis prospectivo en el tiempo determinado y analizamos cuántos de estos pacientes hombres tuvieron por ejemplo, un fracaso de la cirugía de cadera y cuántas de las mujeres no. Entonces con ello analizamos, en este caso solamente a modo de ejemplo, que el género de los sujetos de estudio presentaban una asociación como factor de riesgo al fracaso de la intervención. Este es un esquema donde muestra cómo se distribuyen los estudios de tipo observacionales. Pues bien, los estudios observacionales que se realizan actualmente pueden ser estudios de prevalencia o también se escriben estudios que se llaman de corte transversal, que analizan en un mismo tiempo la presencia de un factor de riesgo de interés con la enfermedad. Los estudios donde analizamos en forma retrospectiva el factor de riesgo asociado a la enfermedad son estudios de casos y controles, y los estudios de análisis prospectivo, donde los sujetos hoy están sanos y en el futuro se enferman o tienen mi variable de interés ante la presencia de un factor de riesgo, son los estudios de cohorte. ¿Cuál de estos tres diseños de estudios son los que más fiables o mejor resultados dan ante la presencia de un factor de riesgo y la enfermedad? Son los estudios de cohorte, puesto que nosotros controlamos durante el tiempo la presencia de este factor de riesgo y la existencia de la enfermedad o la aparición de la enfermedad. Ahora, es muy importante no confundir un estudio de prevalencia con un estudio de corte transversal, ya que los estudios de prevalencia miden la frecuencia de un evento. En cambio, los estudios de corte transversal tienden a hacer asociaciones que a veces se malinterpretan de la presencia de un factor de riesgo y la presencia de la enfermedad. Y estas asociaciones no son válidas, puesto que para decir fehacientemente que un factor de riesgo es el causante de la enfermedad se requiere un análisis idealmente prospectivo, o sea, un estudio de cohorte. Ahora, si nosotros vamos a interferir, ¿ya?, son estudios experimentales que se describen y probablemente tal en humanos son los ensayos clínicos, ¿ya? El ensayo clínico
A su vez se puede clasificar con o sin aleatorización, con o sin enmascaramiento, o sea, tanto el paciente como el cirujano o el investigador o incluso la persona que hace análisis estadístico sabe o no sabe que se está interviniendo, ¿ya? Eso es el enmascaramiento. Y existen estudios que se escriben como cuasi experimentales, y los coloco con signo de interrogación, puesto que cuasi experimentales como que CAS es o no es. Los estudios cuasi experimentales, o también llamados estudios antes y después, son ensayos clínicos donde están los sujetos, se mide la condición del sujeto de estudio, se le hace la intervención y se analiza el estado de salud de ese sujeto en el tiempo. Pues bien, estos estudios cuasi experimentales no permiten ver la efectividad de tratamiento, porque para eso se requiere un grupo no intervención o un grupo que se compare la intervención, el antes y después, según la literatura y la opinión, digamos, de metodólogos, no permiten ver la efectividad de una intervención. Ahora, los estudios integrativos, también llamados revisiones sistemáticas, son análisis de diseños que hemos visto anteriormente, y algunas de estas revisiones sistemáticas hacen análisis estadístico llamados metaanálisis. Por lo tanto, las revisiones sistemáticas con metaanálisis son análisis, ya, para la redundancia, de estudios que hemos visto anteriormente con análisis estadístico, y que permite eso establecer a través de análisis numéricos la efectividad de intervención o la presencia o no de un factor de riesgo ante una condición de enfermedad. Los ensayos clínicos, aquí tenemos un esquema bastante sencillo, donde se requiere primero una población de referencia, se realiza un muestreo, este muestreo vamos a los sujetos a aleatorizarlos en forma estadística, ¿ya? Y en un grupo le damos nuestra intervención, con nuestro medicamento, nuestra técnica quirúrgica, incluso la educación. Educar a un grupo de población también es una intervención. Y lo comparamos con otra técnica quirúrgica, otro medicamento, incluso con algo que históricamente o comúnmente se realiza en la medicina, para luego en un tiempo determinado, que lo asigna el investigador, ver cuál de estos sujetos que yo intervine con mi nueva terapia tuvieron el efecto deseado y cuántos no, y así se compara con el grupo de no intervención o de comparativo. Ahora, en conclusión, en forma muy somera, muy rápida, podemos decir que los estudios de prevalencia, ¿qué analizan? Los estudios de prevalencia analizan la tasa, el porcentaje, la cantidad de sujetos con una condición de enfermedad, y por ende los resultados principales un porcentaje, ¿ya? Los estudios de caso y controles analizan factores de riesgo, la presencia de un factor de riesgo con la existencia de la enfermedad, y el valor estadístico idóneo es el odds ratio, ¿ya? Los estudios de cohorte también analizan factores de riesgo, pero estos, como son estudios prospectivos, permiten tener cautela y saber fehacientemente la existencia de este factor de riesgo y la presencia de nuevos casos de enfermedad. Eso se llama incidencia, ¿ya? Y el valor estadístico idóneo de un estudio de cohorte es el riesgo absoluto y el riesgo relativo. Finalmente, los ensayos clínicos son las pruebas que analizan la efectividad de una intervención, ¿ya? Y el valor idóneo estadístico para estos son el NNT, o número necesario de tratar. Bueno, y finalmente en esta presentación vamos a hablar brevemente qué es un reporte de caso y la pauta de escritura científica CARE, que es la pauta científica hecha para quien decida escribir un reporte de caso. ¿Qué es el reporte de caso? El reporte de caso es un texto, es un manuscrito donde se describe un cuadro clínico y presenta el conocimiento de la historia natural de la enfermedad, ¿ya? Describe el evento de interés, que son infrecuentes, manifestaciones inusuales, ¿ya? Vigilancia epidemiológica. Lo importante de los reportes de caso es que formulan la hipótesis de posibles factores de riesgo que no son probadas, obtienen con ellas si son muchos reportes de casos continuos o de nivel mundial y que coinciden con una condición de enfermedad, bueno, esto da justamente análisis de las frecuencias y la presencia o no de una nueva condición de enfermedad.
Las grandes ventajas es que representan una experiencia limitada a un investigador. Es una, como dijimos en el principio, es netamente una experiencia, no es evidencia, es una evidencia anecdótica. No podemos tomar decisiones con lo que se presenta en un reporte de caso. También presenta gran subjetividad personal, ¿ya? No permite comparar, no permite tomar decisiones, ¿ya? No permite describir con exactitud el cuadro clínico ni la historia natural de la enfermedad. Ahora, aquí le tengo un par de reportes de casos de autoría personal, ¿cierto? Donde, por ejemplo, aquí en este reporte publicado el año 2025, usamos un biomaterial impreso en 3D en el cual nosotros preservamos hueso de nuestros maxilares luego de extraer dientes, ¿ya? Y lo que nosotros básicamente usamos es un polímero plástico que se imprime en 3D y lo injertamos en el alveolo del maxilar donde sacamos los dientes, para luego de 6 meses tomar una biopsia de hueso y ver histológicamente la presencia de hueso. Entonces, lo que nosotros mostramos aquí es esto, es una anécdota, algo que nos pasó y que obviamente resulta. Ahora, ¿podemos decir que es efectivo este polímero, este plástico para formar hueso? No, no podemos tomar esa conclusión y tampoco podemos tomar una decisión clínica a partir de este reporte de caso. ¿Qué diseño es el ideal para poder tomar decisión clínica? Un ensayo clínico, ¿ya? Es un experimento con pacientes. Ahora, los reportes de casos sí son relevantes e importantes por lo que hemos hablado, ¿ya? Y existe una pauta de escritura científica para hacer un reporte de caso, ¿ya? Y que se llama pauta CARE, ¿ya? O la abreviación de Case Report, ¿ya? Esta guía está escrita ya desde el año 2013, ¿ya? Y está disponible en la página de Equator Network, y lo que hace es verificar 13 elementos de una escritura científica: el título, la palabra clave, el resumen, la introducción, la información del paciente, los hallazgos clínicos, la cronología, la evaluación diagnóstica, las interpretaciones terapéuticas, el seguimiento, resultados, la discusión, la perspectiva del paciente y, lo más importante, la presencia de un consentimiento informado. Le presento brevemente esta pauta, cómo se puede chequear. Bueno, la idea es una guía, una orientación para el investigador de que estos elementos deben estar en su manuscrito. Como bien dice acá, la presencia del título, las palabras clave, el resumen, qué elementos tiene que tener el resumen, la introducción, la información del paciente, ¿ya? Incluso, miren, como pueden ver, el punto 5C5D, historial médico, incluye la dieta, enfermedades concomitantes, incluso información genética si es necesario. Los hallazgos clínicos, el calendario en forma muy ordenada cronológicamente, la presencia de la evaluación diagnóstica, la intervención terapéutica si es que lo hay, el seguimiento de los resultados, la discusión, etc. Entonces esta pauta orienta al investigador cómo debe escribir un reporte caso, y quienes lean reporte caso también orienta que debe tener estos elementos para decir, ok, este reporte caso me sirve a mí para poder presentarlo, por ejemplo, ante un comité médico o incluso de los propios pacientes, en caso de que ellos pregunten si su caso existe o no existe a nivel mundial. Bueno, un buen reporte caso debe contar con estos ítems que otorga la pauta CARE. Bueno, mi nombre es Pedro Aravena y le agradezco, ¿cierto?, su atención. Espero que esta presentación breve haya servido para aprender en forma muy general sobre los estudios descriptivos y analíticos, y específicamente en los reportes de casos. Por su atención, muchas gracias.